buenas noches con todos. Les damos la bienvenida en nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el magíster Enrique Aguilar Muñoz. Bienvenidos al webinar titulado Revisión de Enfoques y Métodos de Evaluación de Servicios Públicos, organizado por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, CLEAR, y la Universidad Católica C. Sapienza, en conmemoración a la Semana de Evaluación G-Local. Es una semana dedicada a eventos de intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con temas de monitoreo y evaluación en todo el mundo. A continuación, vamos a compartir un video de los organizadores del evento. Desde 2015, la Semana de la Evaluación, hoy G-Local, ha servido para colocar la importancia de la evaluación en la agenda de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales. La Semana de la Evaluación nos brinda la oportunidad de promover, a nivel regional, espacios de intercambio de conocimiento para reconocer avances e identificar los retos que existen para producir evidencia sólida y robusta que sirva como base para promover soluciones eficaces para impulsar el desarrollo sostenible. EVAL 21 representa una vía fundamental para establecer esquemas de colaboración y coordinación con diversidad de actores, tanto local como global. Se ha convertido en un excelente espacio de intercambio, fortalecimiento e impulso para los miembros de RELAC y para todas las personas interesadas en temas de evaluación alrededor del mundo. Es aprendizaje, es decir, una oportunidad para dialogar y consensuar sobre la recolección, análisis y uso de datos. Y una oportunidad clave en que podamos aprender, conectar y promover la evaluación con enfoque de género. Sus 6 ediciones, la Semana de la Evaluación ha contado con más de 800 actividades llevadas a cabo en 18 países de la región y una asistencia de más de 30,000 personas. Sin duda el 2020 fue un año retador para todos, incluidos la MEXIV. Tuvimos que cambiar nuestros métodos de planificación y adaptarnos a la nueva normalidad. El COVID-19 nos hizo cuestionarnos por completo nuestro rol como evaluadores y evaluadoras dentro de una sociedad tan convulsa. Nos impulsó a organizarnos, reflexionar y actuar desde nuestra disciplina para aportar a las problemáticas sociales en el mundo. Nos trajo muchos aprendizajes y uno de ellos es hacer uso de la evaluación como proceso de aprendizaje y transformación, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Aprendimos a mejorar nuestros mecanismos y procesos de colaboración y que la acción es mejor compartirla a partir de la experiencia de otros. Los desafíos que enfrentamos desde evaluación para construir mejor hacia adelante son múltiples, pero también lo son las oportunidades. Es un momento importante para que en general las personas interesadas en este tema reflexionen sobre la situación en la que vivimos y sobre todo sobre las enseñanzas que nos trae la pandemia. Tenemos que demostrar, ahora más que nunca, la importancia de la evaluación para la toma de decisiones basada en la evidencia. El reto es aplicar métodos y herramientas que produzcan información que de manera efectiva capturen la situación de las personas más vulnerables. A 7 años de la primera Semana de la Evaluación, su realización nos sigue emocionando por la nutrida y entusiasta respuesta, porque juntos contribuimos a fortalecer la cultura de la evaluación. Gracias por participar en la Semana de la Evaluación 2021. Muchas gracias. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Esta noche contamos con la presencia del maestro William Muñoz Martí Coreno. Él es economista por la Universidad de Lima, tiene un MBA por la Universidad del Estudio de Génova, Italia, es magíster en Administración por la Universidad de San. Actualmente es el director de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales y cuenta con un reconocimiento de CONCITEC como investigador Dostoyevsky nivel 1, distintivo más alto en el campo de la investigación en ciencias sociales. Nos acompaña también como panelista la magíster Angélica Matsuda Matayoshi. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Siguió estudios de finanzas públicas en el Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C. Hizo una pasantía en Administración Pública Tributaria en el Japanese National Tax Administration, Tokio.
con especialización en política tributaria y administración. Es máster en negocios. Actualmente es CEO de Fuera de la Caja Soluciones. Bienvenida. Nos acompaña también como panelista el magíster Oscar Ramos Blanco. Él es licenciado en Administración de la Universidad Católica C.E. Sapienza, nuestra casa de estudios. Es magíster en Administración Pública por la Universidad Sacro Cuore de Milano, Italia. Posee una diplomatura en Gestión Pública por la Universidad Continental, especialista en AP en la Escuela Nacional de Administración Pública y actualmente gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Martín de Porres. Bienvenidos. Muy buenas noches, profesor William Muñoz Martí Corena. Le cedo la palabra para su ponencia titulada Revisión de enfoques y métodos de evaluación de servicios públicos. Gracias, Judith. Buenas noches a todos. Quiero saludar de manera especial a los panelistas Magíster Angélica Matsuda y Magíster Oscar Ramos, ambos acreditados expertos en políticas públicas. Asimismo, quiero agradecer a los organizadores de la Semana Local de la Evaluación, en general multilaterales, academia, gobierno y centro de investigación, por promover este tipo de eventos. Nosotros venimos participando desde 2017 en las últimas 4 ediciones. Muchas gracias a ellos. Bien, estamos preparando nosotros un artículo de revisión sobre enfoques y métodos de evaluación de servicios públicos y nos pareció apropiado adelantar algunos conceptos y presentar casos de referencia apropiados para la semana de la evaluación. Siendo así, el esquema de la presentación precisamente corresponde a algunos conceptos generales y casos vinculados a los enfoques que revisaremos. Entonces, pasamos a ver algunos conceptos generales, ¿no? Un principio muy marcado en la gestión pública moderna es la centralidad del ciudadano, la razón de ser de la estructura pública y a quien se provee de bienes, servicios y derechos. Ahora, la forma como el Estado se organiza, se gestiona y se reforma persigue la creación de valor público para sus ciudadanos, quienes, entre otras cosas, esperan servicios públicos ajustados a sus expectativas, ¿no? Estos servicios públicos generalmente se clasifican en prestacionales y no prestacionales, siendo los no prestacionales, siendo los no prestacionales o transaccionales aquellos que originan una relación de jerarquía que se deriva de la función regulatoria, inspectora o sancionadora del Estado. Como ejemplo, citamos a las licencias, registros y certificados. Por otro lado, los servicios prestacionales son aquellos que se derivan de la función precisamente prestacional del Estado y que implican una provisión del gobierno hacia las personas. Por ejemplo, los servicios de salud, educación, seguridad. Un concepto clave, ¿no? Es el de valor público. Por eso queremos desarrollarlo. De acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, se crea valor público cuando las intervenciones públicas generan resultados efectivos a las necesidades y expectativas de las personas y se orientan a generar beneficios a la sociedad, ¿no? Completamos este concepto con la mirada de otros autores, ¿no? Uno de los precursores del concepto de valor público es Mark Moore, ¿no? Él afirma que el valor público se expresa en las expectativas colectivas de los ciudadanos con respecto al gobierno y a los servicios públicos, ¿no? Ahora, Castelnuovo añade una sutileza al definir a los ciudadanos, que típicamente se les considera como individuos, ¿no? Como personas en distintos roles de partes interesadas, de grupos de interés, ¿no? Ahora, recientemente, Suisegimana y Andersona, ¿no? Uno es sueco y el otro es de Uganda, ¿no? Desagregan el concepto de valor público en 6 valores,
que incluso a veces se sobreponen, ¿no? Estos valores son mejora de servicios públicos, ¿no? Es decir, calidad, mejora de la eficiencia administrativa, que es optimización del uso de recursos, capacidad de gobierno abierto, que tiene que ver con la transparencia, el acceso a información y la rendición de cuentas, un mejor comportamiento ético, que tiene que ver con integridad, ¿no? Mayor confianza y seguridad en el gobierno, y la mejora en la generación de bienestar. Acá unas imágenes que nos pueden llevar al cuestionamiento si efectivamente percibimos valor público en algunos servicios como los de salud, transporte o atención a trámites, ¿no? Bueno, acá me voy a detener un poquito más, porque vamos precisamente a comentar sobre dos enfoques, el del desempeño y la satisfacción. Estos enfoques orientan las estrategias y el diseño de las políticas públicas. Sun Tzu decía, la estrategia está definida por el evento, ¿no? Es decir, hay que evaluar el contexto, las circunstancias, para formular una estrategia, en el caso del sector público, sus políticas. Asimismo, Luigi Giussani, muy conocido en la universidad, ¿no?, mencionaba que el método está definido por el objeto, ¿no? Igualmente, casi en la ruta de Sun Tzu, él observaba de que dependiendo de la cuestión, entre manos, es que uno podía imaginar el tratamiento apropiado, ¿no? Es decir, que todo depende de la entidad, del territorio, del grupo de interés, ¿no? Objeto de la intervención, objeto de la respuesta de la política pública. La semana pasada estuvo acá con nosotros Flavio Felice, profesor de nuestra escuela de posgrado, y ante una pregunta respecto a la aplicación de la economía social de mercado a las comunidades campesinas, andinas y nativas amazónicas, él respondió algo brillante, ¿no? Afirmó que cada cultura adopta su propia economía social de mercado, ¿no? Es decir, cada cultura o colectivo posee sus particulares circunstancias y frente a ellas el Estado provee principios e instrumentos en el propósito de mejorar el bienestar de estas personas, ¿no? El esquema de la izquierda está más orientado al desempeño, ¿no? Es más tecnológico, ¿no? Es sobre e-government, y a la respuesta tecnológica y funcional, ¿no? Y el de la derecha, más centrado en el ciudadano y en su satisfacción. Realmente no se contraponen, más bien son sinérgicos. Yo quería hacer un comentario adicional sobre la imagen de la derecha, el customer footprint o la huella del ciudadano, del usuario, ¿no? En el sentido de que nos ayuda también a diferenciar lo que es multicanales versus omnicanalidad, ¿no? Por ejemplo, hay servicios públicos como los del MAC, que básicamente son multicanales porque tenemos la opción presencial o telefónica, ¿no? Sin embargo, el concepto de omnicanalidad es más amplio y más útil, en el sentido de que yo no solamente tengo varios canales, sino que puedo migrar entre canales, ¿no? Lo cual es lo que está graficando la imagen, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, iniciar un trámite por la web. De pronto quiero verificar algo físicamente, entonces voy a la presencial, y si tengo consultas, no debería volver a la entidad, sino debería consultar por la web o por el móvil, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que da la lógica de omnicanalidad traída del sector privado en cuanto a su relación con sus consumidores, ¿no? Es algo que sería muy interesante, por lo menos revisar en la aplicación de canales, ¿no? de llegada a los ciudadanos.
Bien, ahora pasamos a ver los casos, ¿no? Hemos seleccionado 2 casos vinculados al enfoque de desempeño y 2 casos vinculados a la satisfacción. El primer caso es el de la NASA, ¿no? Nos llamó la atención porque se trata de una gran corporación con mucho presupuesto y muchos, entre comillas, negocios. Es una organización compleja e interesaba entender cómo controlan el desempeño, ¿no? Bueno, la NASA es inmensa, no solo realiza exploración espacial, sino también investigación aeronáutica, desarrolla ciencia y tecnología espacial. Obviamente, una organización de esa envergadura tiene también un plan estratégico de gran alcance, ¿no? Busca ampliar el conocimiento, extender la presencia humana en el espacio, catalizar el crecimiento económico y optimizar capacidades, ¿no? Mirando una de sus áreas funcionales, ¿no?, la de ingeniería, apreciamos cómo controlan su desempeño. Ellos definen hitos para medir el progreso. Las variables costo y cronograma se consideran indicadores de desempeño. Los resultados se miden entonces en relación a cuántos hitos se lograron y cuán cerca estuvieron del cronograma. Y se semaforizan. Nos llamaba mucho la atención cómo una organización tan compleja y vasta buscaba tener instrumentos simples de comprender, ¿no?, pero muy potentes y muy útiles para sus propios fines, ¿no? Entonces, esto no parecía tan complicado, ¿no? Estos tipos de indicadores e instrumentos, ¿no? Lo complicado realmente es organizar e implementar, ¿no?, esto en una organización como la NASA. Asimismo, el desempeño se planifica. Se vinculan los resultados de corto con el largo plazo, ¿no? El plan debe ser integral. Acumulan conocimientos de la experiencia. Respecto a la transparencia de datos, los objetivos son medibles y semaforizables, ¿no? Entonces, hay un contraste de evidencia y evaluación. Las políticas tienen que ser fundadas. El seguimiento, o mejor dicho, se hace un seguimiento al aprendizaje mediante continuas evaluaciones, ¿no? Y otra vez más, la toma de decisiones se apoya en la evidencia. La evidencia, entonces, se construye con altos niveles de desempeño y una continua y exhaustiva evaluación, alineando, por ciento, los aspectos estratégicos y de mediciones, tanto del aprendizaje como del desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, acá hay una sincronía entre la planificación, la ejecución y su seguimiento. Ahora, el siguiente caso vinculado al desempeño es el caso del municipio de San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Nos gustó porque miran el desarrollo del desempeño como un cultivo, ¿no? Es más, en inglés el título era Cultivating, ¿no? Y esto llamaba la atención porque efectivamente un cultivo implica que las capacidades de los servidores, por ejemplo, se tienen que sembrar, instalar, cultivar, abonar, para luego generen su cosecha o frutos en cuanto a bondades de servicio, ¿no? El aparato público en San Francisco es vasto porque comprende 50 departamentos y gestionan más de 1.100 indicadores, ¿no? Es una locura de movimiento y tráfico. Y toda esta dinámica de movimiento y tráfico se da para seguir precisamente a también un número amplio de planes estratégicos que vinculan los servicios ciudadanos,
la inspección de edificios, las obras públicas y los aspectos de seguridad y policía. Decía que, como en muchas municipalidades, los vecinos son numerosos. Son numerosos, pero también distintos. Y entonces hay grupos, hay tipos de vecinos. A veces grupos asociados con intereses específicos. Perdón. El método para integrar a los servidores con el servicio comprende 4 palancas, ¿no? El primero tiene que ver con objetivos claros, es decir, que estos objetivos sean fáciles de explicar tanto hacia afuera como internamente, ¿no? Otra palanca importante son el hecho que las partes interesadas participen, estén involucradas, ¿no? Así, es clave para la Municipalidad de San Francisco que tanto los funcionarios como los ciudadanos estén comprometidos con las mediciones. Los ciudadanos ayudan a la organización a evaluar el desempeño, ¿no? Esto yo lo imaginaba porque el texto no lo explicaba con detalle. Por ejemplo, mediante la organización de paneles de ciudadanos, ¿no? Y poder con ellos explorar distintos niveles de satisfacción respecto a diversos servicios públicos, ¿no? Capacidad de soporte, ¿no? Es decir, que todas estas iniciativas respecto al desempeño son apoyadas por recursos suficientes y tecnología adecuada, ¿no? Finalmente, un sistema de medición maduro implica que ya tienen un sistema con indicadores de fácil acceso, con metas desafiantes, ¿no? Pero alcanzables, que atienden necesidades de información y cuyos gerentes están involucrados y muy interesados con los benchmarks, ¿no? En esta pantalla vemos algunos elementos a considerar en las capacidades de soporte, como son la asistencia técnica, es decir, el acompañamiento al servidor. Los servidores tienen dudas, ¿no? Pocas veces hay gente próxima a allanar estas dudas y romper barreras u obstáculos ante un proceso, ¿no? Una decisión que hay que tomar. La academia, que contribuye a aportar datos y análisis, ¿no? Y el entrenamiento o capacitación, ¿no? Como elementos sustantivos que tienen que estar muy próximos y cercanos a las entidades públicas. Acá yo también traigo un concepto británico, ¿no? El de la universidad cívica, que es propio de la Universidad de Newcastle, de ciudades intermedias inglesas, donde el rol de la universidad es central para el desarrollo territorial, porque la universidad cívica provee de los profesionales, provee de las soluciones, de proyectos, de los planes, está muy integrada, ¿no?, a la gestión pública. Y finalmente, sobre el sistema de medición maduro, que debemos tener sistemas con informes actualizados, ¿no?, para la toma de decisiones, portales abiertos y herramientas de medición del desempeño. Entonces, así tenemos el apoyo al liderazgo mediante el compromiso hacia el logro de objetivos, ¿no?, y los directivos preocupados por el proceso de gestión de rendimiento. La cultura de innovación implica que la gente está dispuesta a arriesgarse y buscar o perseguir el cambio. Quieren ser los mejores. Y entonces hay un reforzamiento entre liderazgo y cultura de innovación
¿no? A través de la gestión del cambio, la facilitación de las iniciativas grupales, ¿no? Y las técnicas Lean. Bueno, ahora quería pasar a ver dos casos relacionados con el enfoque hacia la satisfacción, ¿no? El primero es uno nuestro, ¿no? El caso peruano. Más o menos entre el 2019 y 2020 se promulga e implementa la norma técnica para la gestión de calidad de los servicios en el sector público, ¿no? Esta norma tenía como objetivo que las entidades sean acompañadas en el proceso de mejora de sus servicios con un enfoque centrado en las personas naturales y jurídicas y la generación de valor público. Acá introduzco dos conceptos rápidos sobre calidad, ¿no? El primero, que tiene que ver con satisfacer necesidades y expectativas, y el segundo, con cumplimiento de requisitos estándares. Esta norma técnica tiene unos conductores que impactan sobre la satisfacción de las personas, ¿no? Es decir, son variables que permiten el seguimiento, el impulso, la mejora de manera agregada de la satisfacción de las personas, ¿no? Son el trato, el servidor, el conocimiento y claridad de este, el tiempo de proceso, que es clave. Muchas veces estos son excesivos, ¿no? O son producto básicamente de las colas en mesa de parte, más demora pasar un expediente de un escritorio a otro que el trámite neto que los servidores brindan a este proceso, ¿no? Otros conductores son el resultado de la gestión, ¿no? Importa mucho si se obtiene o no lo solicitado, ¿no? El servicio, ¿no? Es relevante también la accesibilidad, que tiene que ver con poder acceder a distintos canales, o que hayan puntos de venta, puntos, oficinas del Banco de la Nación, de los hospitales, colegios cerca, etcétera, ¿no? Y finalmente la confianza, que es un factor clave para que el Estado pueda animarse a formular políticas más creativas, más ambiciosas. Este es el modelo para la gestión de calidad, donde efectivamente se crea valor público, tanto a nivel de las dimensiones de confianza, de servicios, ¿no? Y de resultados entregados. Este es el modelo que parte efectivamente de las expectativas de las personas, identifica el valor demandado, se busca una mejora continua y un fortalecimiento en la entrega de servicio. Para ello se toman mediciones y se analiza la información obtenida sobre la calidad del servicio. Seguidamente se cuenta con un apoyo de la alta dirección para asignar recursos y prioridades internas a las reformas, y finalmente se consolida una cultura de calidad de servicio. Algo parecido al modelo de San Francisco, ¿no? De constituir efectivamente una cultura entre los servidores y, por supuesto, involucrar en ella a los ciudadanos, ¿no? Esta es una imagen de un mapa de experiencia de la persona que también evidencia el enfoque hacia los ciudadanos para poder identificar las emociones, los momentos que pasa, a efectos de identificar pues aquellos
aquellas etapas con mayor dolor, ¿no? Para tratar de precisamente intervenir en ellas y poder reducir, ¿no? Todos los espacios de insatisfacción, ¿no? Para eso sirve este mapa. Finalmente, les comparto un modelo japonés muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de la satisfacción a través de las expectativas, ¿no? En distintos niveles de gobierno, ¿no? Este estudio empírico analizaba, por ejemplo, si las expectativas entre los ciudadanos de una ciudad intermedia eran similares a las expectativas respecto a un mismo servicio de un ciudadano de una ciudad más metropolitana, ¿no? O también de la ciudad capital. Razón por la que nos enfocamos en el sistema de 2 niveles. Los ciudadanos originalmente depositan similares expectativas en múltiples gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? Una prefectura comprende varias ciudades, ¿no? Por ejemplo, no sé si es equivalente a distrito y provincia, ¿no? O capital de región, pero la idea es que la prefectura es de una mayor dimensión que una ciudad, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestionan más o menos los niveles de gobierno en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en Suecia y en Francia, y también Japón, existen 2 niveles, ¿no? En Francia hasta 1982, ¿no? Estados Unidos es complejo porque hay legislación federal, ¿no? Alemania, Francia, incluso Brasil también tienen 3 niveles, ¿no? El federal, estadual y municipal, ¿no? El sistema de 2 niveles puede mostrar efectos claros de las expectativas, ¿no? Van a ver ustedes en un ejercicio. Contribuye a comprender los efectos de los diferentes sistemas, ¿no? En niveles menos agregado y más agregado. Y los sistemas tan complicados pueden considerarse basados en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Acá hay un aporte también conceptual, ¿no? La teoría de la desconfirmación de las expectativas, ¿no? Es una teoría para la medición de la satisfacción del cliente a partir de la calidad percibida en los productos y servicios recibidos. ¿En qué consiste la desconfirmación de expectativas, ¿no? Esta es la diferencia entre la expectativa o deseo inicial y la experiencia o el desempeño percibido. Esta puede ser negativa o positiva. Creo que es un concepto antiguo, ¿no? Desde Oliver en los 80, pero lo interesante es que acá lo han modelado y han generado regresiones para poder evaluar la significancia de estas relaciones, ¿no? Y lo vemos acá en esta gráfica. Podemos ver que las relaciones tanto entre expectativas y desempeño con la desconfirmación es significativa, es robusta, ¿no? Igualmente, la relación entre desconfirmación y satisfacción, ¿no? La base de este cuadro son 2 modelamientos, uno realizado por Van Rysing el 2013 y otro por Filtenborg el 2017, ¿no? Ambas corridas identificaron relevancia en la relación de estas 4 variables, ¿no? Ahora, un caso aplicativo. Se encuestaron a personas que vivían en ciudades y también en prefecturas, ¿no? Y se le presentaba este caso. Declaración de bajas expectativas. Suponga que es ciudadano de la ciudad A, imaginaria. Acuérdense que ciudad es más pequeña que prefectura, ¿no? O un residente de la prefectura B, imaginaria, un área administrativa que incluye múltiples municipios. El alcalde de la ciudad A, ¿no? O el gobernador de la prefectura B, ¿no? 2 escenarios, emitió las siguientes declaraciones con respecto al servicio público. Señores, la ciudad A o la prefectura B necesita gestionar la recesión económica
y una disminución de los ingresos fiscales locales que se ha presentado. La ciudad o la prefectura se ve obligada a recortar el gasto anual para equilibrar el presupuesto. Estos recortes resultarán en una disminución de la calidad en muchos servicios. Las calles de la ciudad, prefectura, pueden no estar tan limpias como es lo esperado, y los baches pueden no ser reparados tan rápido como deberían ser. Muchos otros servicios ya no cumplirán con los estándares esperados. Si bien esta situación es lamentable, es importante que nos mantengamos firmes juntos durante estos tiempos difíciles. Este era un supuesto. Había un segundo supuesto, declaración de altas expectativas. Señores, ¿no? Otra vez el alcalde. Suponga que ciudadano de ciudad A, imaginaria, a un residente de la prefectura B, imaginaria, un área administrativa que incluye múltiples municipios, el alcalde de la ciudad A o el gobernador de la prefectura B emitió las siguientes declaraciones con respecto al servicio público. La ciudad A necesita gestionar la recesión económica y una disminución de los ingresos fiscales locales. La ciudad o prefectura se ve obligada a recortar el gasto anual para equilibrar el presupuesto. Los recortes de gastos no darán lugar a una disminución en la calidad de los servicios públicos. Las calles de la ciudad se seguirán limpiando como es lo esperado y los baches se solucionarán de manera oportuna. Todos los servicios cumplirán con los altos estándares existentes. Nos aseguraremos de que los recortes de gastos no afectarán la calidad de los servicios durante estos tiempos difíciles. Bueno, pues, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Acá tenemos a los ciudadanos que respondieron de la ciudad A y de la prefectura B, ¿no? Y en una imagen, su percepción respecto al bajo desempeño y respecto al alto desempeño. Como se puede apreciar, ¿no? Los ciudadanos de la prefectura, incluso en el escenario de bajo desempeño, ellos no esperan que la pista se deteriore tanto. Sin embargo, en la expectativa de un ciudadano de una ciudad más pequeña, ¿no? Sí, su expectativa en cuanto al bajo desempeño es más dramática, en el sentido que ve pues una afectación mayor, ¿no? Como conclusiones de este caso, se evidenció que para servicios similares, las expectativas de satisfacción diferían para los diferentes niveles de gobierno local. El tamaño del gobierno fue un factor relevante, es decir, mayor capacidad, ¿no?, de su sistema, según Dalitaf, así como que el hecho que gobiernos grandes pueden manejar una gama más amplia de políticas. Un estudio muy parecido de este caso japonés, ¿no?, muestra que incluso este tipo de expectativas deben considerar la percepción del ciudadano en relación al partido político al cual ellos pertenecen, al partido político que está en el gobierno, ¿no? Y otros elementos que van abonando precisamente en estas expectativas, ¿no? Otra conclusión era que el incrementar las expectativas del gobierno regional sería una forma eficaz de mejorar la satisfacción, ¿no? Y esa mejor expectativa se da por precisamente políticas, ¿no? Y la reflexión si podría darse la posibilidad de tener un gobierno híbrido, ¿no? Es decir, un gobierno que se pueda gestionar eficientemente en distintos niveles, ¿no? Bueno, yo me quedo acá, agradezco su paciencia y espero que lo compartido haya sido de utilidad. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar a nuestros panelistas, ¿no? En primer lugar, a la magíster Angélica Matsuda, a que nos alcancen sus reflexiones, ¿no?, y ideas respecto a lo expuesto. Adelante, por favor, Ana.
Bueno, muchísimas gracias, William, por la invitación. Y te agradezco también por la presentación, porque creo que ha sido muy interesante mirar, digamos, algunos de estos casos que a mí me generan mucha reflexión. Mi experiencia básicamente no viene desde el lado académico, sino que yo he estado mucho más involucrada en la gestión pública, tanto, digamos, en la asesoría de gobiernos como también desde el propio sector público. Así que lo que me gustaría es hacer algunas reflexiones sobre los retos que yo veo en la práctica, digamos, desde la gestión a partir de los conceptos y de los casos que tú has presentado. Una de las primeras cosas que se ha dicho en la presentación, y así se partió, fue el concepto de valor público, ¿no? Entendido como resultados efectivos que van a las necesidades y a las expectativas de los usuarios, ¿no? Y se mencionó este tema del ciudadano al centro, que es un discurso que hoy por hoy se ha relevado mucho y que se está poniendo como en el centro de todo. Sin embargo, debo decir que uno de los retos que tenemos en el Perú y también esto se extiende a la región, digamos, es que en esto que tú presentaste como 6 valores que existen en el tema de valor público, normalmente desde la gestión pública se ha enfatizado mucho en todo lo que tiene que ver con mejora de la eficiencia administrativa, ¿no? Y es desde esta visión y enfoque de mejora de eficiencia, básicamente desde donde se diseñan y se ponen, digamos, en valor los servicios públicos que se ofrecen, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto me ha tocado verlo muy de cerca, en algunos municipios, en algunas entidades públicas de gobierno central, se dice que se está haciendo un trabajo de digamos, con los ciudadanos, ¿no? Pero lo que en realidad se hace es que el diseño se hace desde la administración pública con la mirada de eficiencia y básicamente se utiliza la satisfacción de los ciudadanos para la validación de ese diseño. Entonces, yo lo que quiero resaltar aquí es que uno de los retos importantes que tenemos en Perú y digamos en la región es el tema del codiseño de los servicios, ¿no? Que es una cosa que hoy lo hablamos mucho, pero que no necesariamente se da específicamente en la práctica, ¿no? Hay algunas experiencias como los laboratorios de innovación que se han expandido mucho en la región, el de Chile, Uruguay, el de Colombia. Nosotros en Perú también hemos tenido y tenemos algunos laboratorios en algunos ministerios, que lo que están intentando es eso, ¿no? Es generar el proceso de diseño del propio servicio con el propio ciudadano. No preguntando al ciudadano solamente cuando ya el servicio está diseñado para ver si, digamos, se valida o no. Hay otras 2 cosas que creo que son importantes cuando uno mira estos procesos de diseño de servicios públicos desde básicamente la eficiencia, ¿no? Administrativa y desde la entidad. Uno es que, y que son claves creo para si es que uno quiere evaluar servicios, ¿no? Uno es la pregunta si realmente el servicio responde a la necesidad, es decir, si da valor público, ¿no? Si responde a la necesidad. Y lo que normalmente pasa en la práctica es que muchas entidades piensan que eso es un check, es decir, que el servicio sí responde totalmente a la necesidad de sus vecinos, por ejemplo, hablando de la municipalidad y continuando con los asuntos municipales. Esto pasa, por ejemplo, con seguridad ciudadana, ¿no? Digamos que me ha tocado mirar municipalidades que piensan que su servicio sí refleja la necesidad del vecino, y la necesidad del vecino es, quiero sentirme segura en mi barrio, ¿no? Y esa es mi necesidad. Y lo que ellos hacen como servicio es poner un número de llamada de emergencia o un call center que atienda a las llamadas cuando
procesos de delincuencia o de inseguridad ciudadana aparezcan, ¿no? Y entonces así la municipalidad se siente muy orgullosa de haber brindado el servicio que le da la necesidad. Pero resulta que el ciudadano no quiere un servicio que le permita contarle a la municipalidad que ya le ocurrió el hecho delictivo. Lo que necesita es estar seguro en su barrio, ¿no? Y entonces ahí una segunda pregunta para cuando uno evalúa servicios es decir, si efectivamente ese servicio que se está brindando tiene resultados efectivos, ¿no? Y entonces ahí obviamente es cuando una entidad, y siguiendo con el ejemplo, una municipalidad, podría mirar otras opciones que permitan realmente verificar una estrategia que tenga un sentido más preventivo que reactivo. Porque lo reactivo, que es tener un excelente call center que responda a llamadas, es muy tarde, es cuando ya el hecho ocurrió. Entonces, quizás un servicio más completo sería, por ejemplo, poner cámaras en las calles que permitan detectar a tiempo esto y que eso esté interconectado, digamos, en un servicio ideal con el serenazgo y con la policía y que, por ejemplo, eso también involucre a los vecinos. Yo lo veo en mi propia municipalidad, donde tenemos un grupo de WhatsApp sectorizado por manzanas, en donde todos los vecinos están permanentemente avisando si es que hay alguna cosa sospechosa, y todo está interconectado con la municipalidad, con el serenazgo y con la policía, ¿no? Entonces, de esa manera, mi necesidad, que era quiero sentirme segura en mi barrio, está realmente atendida, y no necesariamente con un call center que me responde súper rápido, pero solamente cuando yo tengo que denunciar que me ha pasado algún robo de mi celular o de lo que fuera, ¿no? Entonces esto para enfatizar el reto y lo difícil que a veces es medir el servicio público y la calidad del servicio que se brinda, y que éste esté asociado a la necesidad realmente del ciudadano. Otro concepto que tocó William, que a mí me llamó la atención y que me llama a reflexión, es el tema de esta dicotomía aparente entre desempeño y satisfacción, ¿no? Muchas veces se mira como enfoques, digamos, separados, cuando en realidad, como bien lo señaló William, son parte de un mismo modelo, ¿no? Es un modelo integrado, ¿no? En donde, digamos, desempeño y satisfacción forman parte de un todo. Y yo diría, porque a veces también cuando uno habla que forman parte de un todo, que no está al final, o sea, no es parte de la satisfacción del ciudadano, no está al final de todo el proceso, una vez que yo miré todo el tema del desempeño. Tampoco está solo al inicio, ¿no? Sino que este tema de la satisfacción en el modelo, conjuntamente con el desempeño, tiene una interacción permanente. Entonces, permanentemente deberíamos estar verificando que efectivamente se están cumpliendo estas expectativas que tiene el ciudadano, de la que William nos habló al final, y que se está cumpliendo, digamos, esta expectativa respecto de su experiencia de servicio, que le permite sentirse satisfecho con todo el desempeño de la entidad, ¿no?, que brinda el servicio. Entonces, esto es una cosa que a mí me parecía importante, digamos, destacar. Se ha enfatizado en la presentación algunos casos que hacen, digamos, mucho énfasis o en la parte de desempeño o en la parte de satisfacción, aun cuando mirando lo que ha expuesto William, pienso que siempre está, digamos, todo el conjunto de la mirada doble, ¿no?, de desempeño y de satisfacción. Y entonces hemos hablado mucho de fijar resultados, ¿no?, de tener data, de aprender, digamos, de los procesos y del conocimiento anterior, de la evaluación de los desempeños anteriores. Se habló en el caso de San Francisco de objetivos claros, de temas de grupos de interés involucrados, etcétera, ¿no?, y de la necesidad de un liderazgo. Y ahí, digamos,
todo este proceso muchas veces parece que fueran procesos que dependen mucho solamente de las entidades públicas que brindan el servicio, ¿no? Y en realidad esto resulta muchas veces más complejo que eso por varias razones, digamos, ¿no? O por varios hechos que hoy todavía, por lo menos en el caso de Perú y algunos países que he visto en Centroamérica, todavía sucede. Una primera cosa es porque los ciudadanos y en los procesos de evaluación no se involucran necesariamente mucho con los procesos de evaluación. A veces porque, y les pregunto a ustedes, no sé si ustedes cada vez que hacen una compra o realizan una transacción y les envían luego una encuesta, ¿no? A su teléfono para que contesten cómo fue el proceso, si todos responden, ¿no? Muchos digamos, no lo hacen, y a veces las razones tienen que ver porque pienso que no va a suceder nada si es que respondo, ¿no? Que no se hace nada con la información que yo brindo, con esa retroalimentación. A veces es porque los canales no son adecuados. De repente, si yo lo hiciera al instante, a lo mejor si me subo en un taxi, a lo mejor ahí mismo puedo evaluarle con las estrellas, pero cuando ya me lo envían después a mi correo, por ejemplo, eso ya es un canal que para mí no me es, digamos, tan interesante, ¿no? Y por eso es que es importante que en esta gestión de involucrados que se resaltaba en el caso de San Francisco, se puedan mirar los incentivos que están detrás de cada uno de estos actores que se tienen que gestionar, ¿no? Entre ellos los ciudadanos. Entonces, y es importante que el diseño, entonces, del servicio y del propio proceso de evaluación esté pensado también desde el lado del ciudadano, para incentivar de que sea un actor involucrado en este proceso de evaluación y de mejora, ¿no? del servicio. Entonces, si todavía no llegamos a involucrar a los ciudadanos en el propio proceso, digamos, de mejora y de evaluación, eso es un reto, digamos, para lo que estamos buscando, ¿no? Que es mejorar la calidad del servicio público. La segunda cosa que quería reflexionar es sobre este tema de la cultura que promueve una, digamos, poca capacidad para aprender de los resultados anteriores, ¿no? Y esto es una cosa que se da de manera, digamos, permanente. En cada gobierno empezamos todo de cero, cada una de las gestiones empiezan de cero, de manera que las evaluaciones de los desempeños no son oportunidades luego para aprender y para construir encima, ¿no? Sino que básicamente son una señal de una calificación o de una evaluación de alguna gestión en particular o de otra, ¿no? Y esto creo que ese es un reto también, porque eso es algo de hábito muy común en la cultura nuestra, y es este tema de la poca capacidad de aprender de los desempeños anteriores y de lo que vamos evaluando antes, ¿no? Y una tercera reflexión es esta cultura de la poca tolerancia al error. Se mencionó en la presentación sobre en el caso de San Francisco, sobre este tema de la importancia de la cultura del liderazgo y sobre todo este tema de la innovación, ¿no? Y entonces es difícil generar procesos de cambio con mayor velocidad si es que todavía mantenemos esta cultura de poca tolerancia al error. Esto en Perú a veces se hace un poco más complejo en contextos de corrupción y de anticorrupción, en donde los funcionarios tienen mucho temor, digamos, de ensayar cosas distintas que puedan inducir al error y que luego ellos puedan ser, digamos, denunciados por algún tipo de caso en donde, digamos, tiene que ver con pérdidas de dinero o gastos de resultados que no se consiguieron, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo digamos, no es tan sencillo, no solamente está en la propia decisión de las entidades mejorar el desempeño, medir la satisfacción,
y tener casos tan exitosos como los que nos han presentado, sino que tenemos algunos retos detrás que tienen que ver mucho con estos temas de cultura, con estos temas de los incentivos detrás de los actores que están involucrados en estos procesos, ¿no? Ciudadanos y los demás actores. Un tercer concepto que me surge, digamos, de escucharlo a William en la presentación, es este tema de la digitalización. Y sí quiero insistir muchísimo en lo que puede hacer la digitalización de los servicios públicos para mejorar los niveles de calidad y de satisfacción, ¿no? Primero, porque de alguna manera también ayudan en todo este proceso de generación y de gestión de los datos, que es una de las cosas que hoy se nos hacen muy complicados desde el gobierno, y todo el proceso de digitalización puede ayudar mucho en este proceso de gestión, pero también de transparencia, digamos, de los datos, ¿no? Muchas veces esto también se queda en el discurso en algunas entidades, porque cuando se quieren fijar algunas metas y no hay líneas de base, no hay información, no hay datos, lo que normalmente hoy en la práctica lo he visto y sucede mucho es que crean programas, ¿no? Entonces, así me evito de tener que poner una línea de base. Lo que hago es, voy a crear el programa de tu seguridad a tu alcance. Entonces creo el programa, por lo tanto mi línea de base es 0 y mi objetivo a alcanzar es un incremento del 20%, ¿no? Eso sucede en un montón de sitios en donde creando programas chiquitos, distintos, digamos, se genera que digamos, eviten el hecho de tener líneas de bases, y de alguna manera se maquilla todo este proceso poniendo siempre 0 como línea de base a cada uno de los programas, ¿no? Entonces ese es un tema que creo que con la digitalización ayuda mucho a todo este proceso de gestión de datos, pero también la digitalización de los servicios ayuda a que este proceso se continúe, que se dé de manera continua, que se dé digamos, en cada transacción, que la evaluación se pueda dar también en cada transacción de los servicios, y que además también esto pueda ser escalable, ¿no? Y que no estemos hablando solamente de la evaluación de unos cuantos servicios, sino que este proceso de digitalización de los servicios hace también posible que esto pueda ser escalado y que podamos medir, digamos, evaluar, mejorar en escala, ¿no? A millones de servicios otorgados, a millones de ciudadanos a la vez, y eso creo que es importante. El reto, creo que de la digitalización, como de hecho todos ustedes lo saben, no está tanto en la transformación tecnológica, sino fundamentalmente en la transformación organizacional y cultural. Ya lo hemos mencionado, algunos de los retos culturales, organizacionales que tenemos, ¿no? Y ese tema del liderazgo es sumamente importante, ¿no? Hace poco leía sobre la transformación del liderazgo que ha tenido, la transformación digital que ha tenido el sector financiero, por ejemplo, ¿no? Y uno de los líderes de este proceso, él decía que un poco este tema de la transformación tiene que ver con una transformación que está más entre las dos orejas, ¿no? Es decir, que está en la cabeza del líder, que lo ve como una urgencia personal el hecho de alinear la aceleración de sus servicios, de lo que produce con su propia estrategia, ¿no? Y la digitalización en ese sentido. Entonces creo que es todo un reto el tema de llevar a procesos de digitalización los servicios públicos. Además, el reto se hace mayor porque en paralelo se tienen que llevar todavía a cabo, digamos, en paralelo a que se genera un proceso de digitalización de los servicios, procesos paralelos manuales, ¿no? Es decir, esto no se hace de la noche a la mañana y todo está digitalizado, sino que el reto también está en cómo se va manteniendo estos servicios manuales y que haya un proceso, digamos, gradual de transición y de aprendizaje del propio ciudadano en esto, ¿no? Una cosa bien interesante que me parece para comentar es que también el ciudadano
que accede a servicios digitales. Y en general el ciudadano digitalizado es un ciudadano que normalmente, y esto, digamos, en los sectores que están más digitalizados les ha pasado, es un ciudadano que evalúa más, es decir, que está dispuesto a evaluar los servicios más frecuentemente, y cuando el servicio le satisface, está más dispuesto a recomendar el servicio. Es por eso que muchos de los sectores que han entendido el proceso de digitalización han entendido que mientras más digitalizados sean los servicios que otorguen, sus usuarios, sus clientes, son los que, si les gusta el servicio, son los que van a hacer el proceso de difusión y de recomendación, digamos, de esos servicios, ¿no? Entonces esto es importante traerlo, digamos, para el lado del servicio público. Una última cosa ya para cerrar es el concepto de expectativas, que no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Que me parece bien interesante el caso que se menciona de Japón, sobre todo porque esto que mencionaba William, muchas de las expectativas tienen que ver con las experiencias pasadas, ¿no? En el caso, por lo menos de lo que yo veo, muchos de los usuarios evalúan la satisfacción que tienen sobre un servicio en base a esta diferencia entre las expectativas y lo que realmente reciben, básicamente en función de sus experiencias pasadas. Por eso es que se explica por qué la Clínica Delgado, digamos, que está en Lima, que es una clínica, digamos, bastante eficiente, por decir algo, está muchas veces menor evaluada que un hospital, digamos, en Tacna, ¿no? Y esto porque las expectativas que tiene un ciudadano que va a atenderse a la Clínica Delgado es no esperar más de 15 minutos. Si espera media hora, lo evalúa pésimo, ¿no? Si en cambio el ciudadano que va al hospital de Tacna le hacen esperar 3 horas y su evaluación es buena. ¿Por qué? Porque el doctor lo recibió, ¿no? Y su expectativa era tan baja que en realidad basta con que lo hayan recibido para que se haya ido satisfecho, digamos, del servicio, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con este tema de las expectativas y cómo evalúa el ciudadano, ¿no? sobre lo que recibe versus la expectativa que tiene sobre sí. Por eso es importante que existan estándares, ¿no? De calidad para que, digamos, no ocurra esto que porque el servicio es malo y la expectativa es baja, entonces el ciudadano se sienta, entre comillas, no tan insatisfecho del servicio, ¿no? Esto puede dar lugar a falsas, digamos, calidad o data sobre calidad del servicio, cuando en realidad lo que está sucediendo es simplemente de que el ciudadano ya no cree que ese servicio puede ser mejorado, o porque no existen los canales para comunicar su insatisfacción, ¿no? Por último, solo mencionar un par de cosas sobre ese tema alrededor de las expectativas, y es interesante y digamos, estimulante poder meterse a entender y estudiar más sobre este tema, porque los ciudadanos evalúan muchas veces no como de manera lineal las cosas, ¿no? Uno, ya hemos mencionado sobre las experiencias que han tenido en el pasado. Lo segundo es que no evalúan, digamos, bajo un solo concepto, ¿no? Sino que evalúan en combos. Evalúan de que me dieron un buen trato, pero que además me dieron buena información y que además el resultado me fue útil, ¿no? Entonces todo este combo es lo que ellos tienen en la cabeza a la hora de evaluar un servicio en particular. Y lo último también es que en línea con esto de ir a los incentivos y a lo que está detrás de los ciudadanos que evalúan, es que muchas veces también evalúan no el servicio, sino la entidad que brinda el servicio, ¿no? Y esto es porque en base a sus experiencias pasadas, y eso sucede mucho con SUNAT, por ejemplo, ¿no? En donde la gente muchas veces ha tenido procesos, digamos, de fiscalización o procesos en donde no ha podido, digamos, acceder rápido a los servicios o
o ad hoc al caso que ellos tenían, ¿no? Y no han tenido una respuesta concreta, que cuando obtienen efectivamente un servicio tributario, digamos, de manera rápida, igual lo siguen calificando bajo, ¿no? Porque no están calificando el servicio per se, sino que están calificando en realidad la entidad y sus experiencias pasadas, ¿no? Yo lo dejo ahí y disculpo porque creo que me he excedido bastante el tiempo, pero no quería dejar de reflexionar mucho de los conceptos que William ha presentado. Gracias. Muchas gracias, Angie. Realmente eres un banco de datos y de experiencias. Ahora, por favor, invito a el magíster Oscar Ramos. Él es, además de un alto funcionario y experto, un egresado de nuestra universidad. Bienvenido, Oscar. Adelante, por favor. Gracias, William. Buenas noches con todos. Primero agradecerte a la UX por la invitación. Después de una exposición como la de Angélica y la tuya, creo que no me queda mucho por decir, ¿no? Pero sí quisiera reflexionar sobre algunos aspectos importantes que se han mencionado y otros que no tanto, ¿no? Pero que están dentro o inmersos en esta discusión. Lo primero que me lleva cuando escucho evaluación es a procesos, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Estado en los últimos años ha tratado de implementar de alguna manera es la gestión por procesos, pero todavía nos encontramos en etapas muy incipientes, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos aislados desde algunos sectores, ¿no? Para poder implementar esto y de esta manera poder después definir los servicios, porque cuando yo hago el parangón siempre con el sector privado, ¿no? Cuando uno evalúa un servicio, tiene todo atrás un mapa de procesos que le permite después poder evaluar tanto a la persona que está en front office, y de esta manera pueden más o menos calificar el servicio. En el Estado es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo porque no hay un estándar de procesos implementados. Una de las cosas que se hizo y que de alguna manera ha ayudado, se impulsó desde el Consejo Nacional de Competitividad cuando se trató de implementar, por ejemplo, los textos únicos de procedimientos administrativos, o TUPA, como se le conoce, ¿no? Básicamente con los procedimientos de licencia de funcionamiento y licencias de edificación. Se hizo un estándar para las municipalidades por tipología, pero pensemos, ¿no? Son casi 200 municipalidades provinciales, son 1.800 municipalidades distritales. Entonces se hace súper complejo porque cada una tiene una realidad distinta. Entonces esta es la primera reflexión que me llama el tema de la evaluación, y la necesidad de impulsar desde la academia, porque en mi caso en particular, yo vengo de primero hacer la experiencia laboral en la parte académica y de ahí salto a la parte de la gestión pública, ¿no? Entonces, uno cuando está en la parte académica dice, sí, esta cuestión tiene que hacer así, y es estructurado y lo podemos llevar, pero cuando llega a la gestión pública, tratar de implementar todo ese tipo de temas que se pueden conocer o entender como académicos, se hace mucho más complejo, ¿no? Otro tema importante que me llama a reflexión es la importancia, porque se ha mencionado, es la importancia del servidor público, ¿no? Y Angélica lo mencionó en alguna parte de su alocución, y que pasa también, por ejemplo, cuando hay cambios de gestión, ¿no? En los casos municipales, hablo de mi experiencia, acabo una gestión, viene otro grupo de gente totalmente nueva y se llegó lo poco que se pudo implementar, ¿no? Una de las experiencias que tuvimos cuando trabajaba en la universidad, en AUX, era que nosotros hicimos un proyecto de asistencia técnica a municipalidades, y el nivel de rotación del personal al cual uno capacitaba era demasiado alto, ¿no? Ya sea a nivel de funcionario o ya sea a nivel de técnico. Entonces, era un constante nivel de volver de cero, ¿no? Porque no había, digamos,
un bagaje o una estructura que pudiera determinar que se puede implementar una política de servicio, ¿no? Que por ejemplo en lo que en este momento estamos conversando, ¿no? Esa es una de las cosas que también me llama muchísimo la atención y que son temas más estructurales, ¿no? Son temas de, como hacía mención en ese momento, son temas de estructura del Estado, ¿no? Por ejemplo, Angélica hacía mención, por ejemplo, al tema del servicio de seguridad ciudadana en su distrito. Es muy parecido a donde vivo yo, que todo es por WhatsApp, ¿no? Pero, por ejemplo, vayamos un poco más hacia ciudades fuera de la capital, ¿no? O ciudades de provincia donde el tema principal no sea la seguridad ciudadana, sino sean otros. Entonces, los niveles de interconexión o de conexión con el vecino son mucho más complicados. Recuerdo en algún momento, en alguna municipalidad, en el distrito, en la provincia de Apurímac, por ejemplo, la municipalidad atendía martes, miércoles y jueves, ¿no? Martes, miércoles, porque el lunes, porque el jueves el alcalde y los funcionarios iban a la capital, a Apurímac, para poder hacer las gestiones, porque en su localidad no tenían los servicios completos, ¿no? Entonces era una municipalidad que atendía solamente 2 días a sus administrados y era como una especie de feria, ¿no? Porque se hacían todos los servicios de la municipalidad que podía proveer en ese momento, que básicamente eran temas de salud y algunos trámites de registro civil, que eran obviamente todos manuales, lo hacían en esos 2 días y después tenían que llevarse todo a la capital de la región para poder procesarlo, ¿no? Entonces, experiencias como esa hay muchísimas a nivel del interior del país. Entonces, esa es otra reflexión importante respecto del tema de cómo va funcionando la estructura del Estado, que es importante poder tenerla clara. Otro tema que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, en el caso cuando tú presentabas, William, el tema del caso Perú, ¿no? Y la importancia que a partir de esta pandemia ha resultado para nosotros como servidores públicos es adaptarse a los cambios, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en temas tecnológicos. Y aún así, en muchas municipalidades a nivel digital y funcionarios de la capital, les es súper complicado adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Un ejemplo clarísimo, hace unos días estaba hablando con un funcionario del Ministerio de Cultura y me decía, oye, no hay problema, pero pásame tu documento y pone tu firma digital y mándamelo, ¿no? Entonces, digo, pero todavía no tengo instaladas las credenciales de firma digital en mi municipalidad, ¿no? Oye, pero ¿cómo que no tienes? No tenemos, ¿no? Por un tema, no sé, X motivos, si no teníamos firmas digitales en el municipio, ¿no? Entonces, o adaptarnos solamente, no saben lo complejo que ha sido para las municipalidades poder adaptar toda su plataforma de servicio a herramientas tecnológicas, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de municipalidades cuentan con ya procedimientos establecidos, como lo mencionaba hace un momento en el TUPA, era llevar todos estos procedimientos, todos estos trámites a una plataforma digital, que no solamente era una mesa de partes, ¿no? Porque no solamente era ingresar un expediente y para derivarlo después, sino, por ejemplo, en mi caso, en mi área, nosotros vemos, por ejemplo, licencias de edificación, era subir los planos, y cómo se podía hacer accesible para que el administrador pueda subir los planos, y después estos derivarlos a la comisión del Colegio de Arquitectos, que ellos también estaban en otra etapa de implementación, ¿no? Nosotros ya nos habíamos implementado y el Colegio de Arquitectos todavía seguía en fase de implementación, y así una serie de cosas. O un tema, por ejemplo, que a nosotros nos llama mucho la atención, es que a pesar de haber políticas institucionales o a nivel del Estado de interoperabilidad, no todos los municipios o no todos los niveles de Estado lo aplican, ¿no?
proveer de información de una entidad de Estado a otra puede ser súper engorroso, ¿no? Un caso concreto, para nosotros como municipalidad poder tener acceso a la información de registros públicos, tenemos que firmar convenios, y esos convenios pasan por un consejo de regidores, después tiene que ser firmado por el alcalde, después tiene que irse a registros públicos, tiene que pasar por otro proceso, y así pueden pasar dos meses, 3 meses, para que recién nosotros podamos tener un nivel básico de acceso a información. Y cuando hacemos la consulta a registro nos dicen, no, ustedes por ser gobierno local solamente tienen el nivel de acceso 1, ¿no? Y eso obviamente en las situaciones actuales a veces nos complica muchísimo más el poder atender a nuestros administrados, ¿no? Porque hay un tema fundamental que el administrado, la primera persona que ve a nivel del Estado, es a su municipalidad, a su funcionario público, ¿no? Entonces, si el funcionario público de la municipalidad no tiene la capacidad de responderle como él espera, obviamente para él todo el Estado está mal, ¿no? Todo el Estado en su conjunto está mal. Una de las experiencias que pude tener fue, por ejemplo, la implementación del MAC, ¿no? Cuando estuve en la universidad hicimos la consultoría al Ministerio de Economía y Finanzas para en esos momentos implementar los MAC itinerantes, ¿no? Fue un paso posterior a la implementación de los MAC. Y luego, ya habiendo salido de la universidad, en otra experiencia laboral, pude participar en la implementación de un MAC en un distrito, en una municipalidad del Callao. Y el nivel de satisfacción del administrado, porque no solamente llevamos a ese MAC los servicios que propiamente brindan, que son RENIEC, SUNAR, migraciones, etcétera, etcétera, sino llevamos los propios servicios de la entidad a este MAC, para que tuviera en un solo entorno, ¿no es cierto?, en una sola plataforma, todos los niveles, todos los procedimientos que él quería, que el administrado necesitaba. Pero eso demanda de otro tema importante, que son los recursos económicos, ¿no?, de presupuesto, que no todas las municipalidades lo tienen. Y depende muchísimo también de la voluntad política del político de turno, ¿no?, del alcalde, del gobernador o de quien fuere, porque el tema de gestión de por proceso, de gestión de calidad, de evaluación, son temas de decisiones políticas, ¿no? Si bien es cierto, la gestión pública tiene normas y tiene principios por los cuales los funcionarios tenemos que regir, también pasa mucho por la voluntad política del gobernante de turno. Si no hay una voluntad política del gobernante de turno, simplemente los procesos no se pueden implementar, o se implementan simplemente en el papel y luego se interpretan. Ese es un tema súper importante que también se tiene que considerar, ¿no? Yo lo hablo desde la parte ya más de la aplicación, ¿no? Como les hacía mención, uno en la estructura profesional vamos a poder hacer esto, lo otro, pero cuando llega el momento de poder hacerlo, se complica muchísimo la capacidad de poder implementarlo. Un tema también que nos llama poderosamente la atención, o por lo menos también me llama mucho la atención, es cuando William hacía la referencia de los niveles de Estado, ¿no? Cómo en otros países hay 2 niveles de Estado, 3 niveles de Estado, y desde ahí cómo se comienza a gobernar, y desde este punto también se puede, la importancia de poder evaluar, ¿no? En nuestro caso, como entidad, en el Perú tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Local, regional y nacional. Si bien es cierto, cada uno con su propia autonomía, pero sin embargo dependiente mucho uno del otro, ¿no? Básicamente por temas presupuestales, porque después tenemos autonomía en muchas otras cosas, pero siempre seguimos amarrados a los temas presupuestales, que son los que complican o los que devienen, mejor dicho, para poder implementar muchas de estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Y un tema fundamental que desde el sector público se ve a la evaluación como un castigo, ¿no? Cuando uno habla de evaluación, es como que si hablara uno en la universidad y dice, vamos a tomar examen,
el alumno en ese momento se puede asustar, ¿no? En el sector público pasa exactamente lo mismo. Cuando un servidor público dice vamos a hacer una evaluación o una evaluación de desempeño, sienten que es un castigo o sienten que lo van a atacar, ¿no? No ven la evaluación como un punto para mejoras, no lo ven como un punto, y desde ahí viene la propia retroalimentación, porque cuando uno quiere hacer un nivel de evaluación con los propios colaboradores de la entidad, se reservan mucho las propuestas que ellos tengan para hacer mejoras, ¿no? Porque existe también ese tema de no digo nada porque otro se puede copiar mi idea, ¿no? Muchas de las cosas o muchas de las buenas prácticas en la gestión pública no están en papeles, sino están en la cabeza de algún funcionario que aplica, ¿no? Y desde ahí han surgido algunas buenas prácticas que se han podido implementar en algunas entidades. Entonces, ese es un tema importante que nos debería llamar a la reflexión desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Y desde ahí se debe proponer. Yo creo que es un tema que se debe proponer desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, la implementación de buenas prácticas. Han habido algunas experiencias, ¿no es cierto? Han habido algunas buenas experiencias a través de la PCM y la Secretaría de Gestión Pública que se han ido implementando algunas buenas prácticas, ¿no? Pero no todas se pueden hacer en todos lados, ¿no? Entonces el problema también viene cuando uno quiere copiar una práctica o una buena práctica que da resultado en un distrito X y lo quiero llevar al distrito Z, no se puede aplicar de la misma manera, entonces dice, pues esta cuestión no sirve, ¿no? Porque se piensa que se tiene que adaptar tal cual, y no se piensa en las realidades de cada una de las entidades. Otro punto que también me llamó poderosamente la atención es el tema del nivel de cómo, y también lo mencionó Cénica, de cómo el administrado o el ciudadano, la mala costumbre de decir administrado del sector público, de cómo el ciudadano enfoca su capacidad de evaluar al gestor que está delante de él, ¿no? Normalmente cuando un ciudadano va a un municipio, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando va a la municipalidad, va con una carga emocional, por así decirlo, de que tiene que ir a la municipalidad para poder hacer alguna gestión por la cual no quisiera ir, ¿no? Por eso normalmente las gestiones por las que va un ciudadano a la municipalidad para hacer algún trámite, porque le cobraron una multa o porque quiere ver un tema de renta, ¿no? Básicamente a eso van, o presentar alguna queja. Entonces, ya de por sí el ciudadano va con una carga, ¿no? Y se encuentra con un aparato burocrático, ¿no? Burocrático en el sentido de un proceso demasiado extenso y poco simple y poco sencillo para él. Ya lo predispone a ir con un malestar. Entonces, muchas veces se acerca a la plataforma, se acerca a la ventanilla, ya no con ninguna ganas de querer interactuar con el gestor, sino simplemente a darle una lista de reclamos. Entonces, en ese momento, el gestor que podría querer ayudar al administrado se encuentra también con una serie de quejas que en ese momento no va a poder absolver, ¿no? Entonces, eso también pasa por cómo desde el Estado hacemos que a la ausencia de procesos, hacemos que se haga una carga adicional para el ciudadano. Entonces, eso básicamente son mis reflexiones. Tenemos que trabajar a nivel de estructura, ¿no? La realidad del Perú es bastante compleja a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Como mencionaba, 1.800 municipios que no todos tienen las mismas características, no todos tienen las mismas capacidades. Se tiene que reforzar muchísimo el tema del servicio civil, ¿no? De la capacidad de los servidores públicos, porque si no tenemos unas instituciones consolidadas, yo por ejemplo, y aquí quizás me vaya a salir un poco del tema, pero que tiene que ver, yo no soy partidario de que sigan apareciendo más municipios, ¿no?
porque lo que hace es atomizar la organización del distrito o la organización de la provincia. Entonces, lo que estoy haciendo es partir el territorio, ¿no es cierto? Más procesos por aquí, más procesos por acá, más procesos por acá. Entonces, eso no ayuda a la organización. Primero, desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista de gestión por procesos, ¿no? Porque lo sigo subdividiendo y lo sigo subdividiendo y lo sigo subdividiendo. Y al hacer esto sigo dividiendo la gestión y la administración de los recursos humanos. Y al hacer esto sigo demandando mayores profesionales que no, lamentablemente no hay. Es muy poca gente la que se aventura a entrar en la gestión pública por diferentes motivos. Entonces, sigue habiendo una ausencia de profesionales que quieran participar de estos procesos. Entonces, si a eso le sumamos una ausencia de una política clara en gestión por procesos, porque existe la política de gestión por procesos desde el año 2018, 2019, 2020 ha salido unas últimas publicaciones, pero si no se implementan de manera concreta, no vamos a poder llegar a implementar procesos, servicios claros y evaluaciones concretas, ¿no? Vamos a seguir dando vueltas sobre el mismo círculo. No sé si ha sido claro con mi posición, pero he querido enfocarlo más básicamente desde el punto de vista de cómo lo vemos nosotros desde dentro, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Bien. Ya estamos casi al cierre. Tenemos, creo que, un par de minutos nada más para responder unas preguntas. Judith, por favor, si tú lanzas la pregunta para que cualquiera pueda responder. Ok, profesor. Bueno, hay algunas opiniones de algunos participantes, pero vamos a las preguntas. Gerson Sarso, esta es su pregunta. ¿Qué nos pueden comentar respecto al Customer Experience y el ISO 93200? A ver, sobre el Customer Experience, creo que Angie puede comentar ahí sobre justamente tiene que ver con el Customer Journal Map, ¿no? El mapeo del viaje del cliente, ¿no? O el ciudadano, en el caso del sector público, ¿no? Y el otro tema es el de las cartas, que es un caso muy español, las cartas de servicios, ¿no? Donde se hace todo un procedimiento, una especie de declaración y obligación de la entidad pública de cumplir con ciertos estándares. Angie, por favor, creo que tú puedes hablar mejor que yo sobre Journey Map. No, en realidad tú eres el experto en ese proceso, pero un poco la idea es tratar de recoger al máximo la experiencia, digamos, de lo que pasa a un usuario cuando tiene que acceder, digamos, a un servicio público, ¿no? Llevándolo al caso del servicio público. Entonces, un poco es que se le sigue al usuario en todo este proceso, se le acompaña desde el punto de vista de digamos, qué es lo que hace, en qué puntos pide información, qué es lo que siente, ¿no? Digamos, qué tipo de emociones le suscitan el proceso, de alguna manera para recoger toda la información que desde el lado del usuario nos pueda ayudar a graficar en dónde finalmente de todo este proceso por el cual pasa un ciudadano para recibir un servicio público están sus mayores dolores, ¿no? Y que permita luego obtener oportunidades de mejora, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que está detrás de este mapa. Gracias, Angie. Judith, no sé si hay una última para ir cerrando. Sí, hay una última pregunta, la profesora Luisa y yo. ¿Cómo mejorar las encuestas de satisfacción para la evaluación de los procesos de modo que sean más óptimas y fáciles de aplicar? Perfecto. Osquitar, no sé si tú tienes algún comentario. Sí, en realidad creo que vamos a poder mejorarlas si podemos definir desde un principio cuál es el proceso del cual tenemos que enfocarnos, ¿no? Si no, quiero ahí también bastante, si no tenemos claro cuál es el proceso, va a ser bien complicado poder determinar cómo es que yo quiero poder medir mi nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, las encuestas van a ser básicamente de un carácter cualitativo, ¿correcto? De medir sensaciones, de medir satisfacción,
de medir, de medir la percepción del ciudadano. Pero en el sector público, más que medir la percepción, tenemos que medir la parte cuantitativa, ¿no? Tiempos de respuesta, tiempos de atención, tiempos que me demoro para poder responder al proceso, ¿no? Entonces, pasa básicamente, creo, William, por un tema de definir los procesos de manera clara. Y a partir de ahí, como cualquier mapa de procesos, yo defino mi proceso, mi producto, y a partir de ahí puedo medir mis niveles de satisfacción posteriormente, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Sí, yo añado también el tema de graficar, ¿no? A veces con esta figura de la sonrisa, emoticones, creo que se pueden utilizar mucho las valoraciones in situ y en tiempo real. Bien, Judith, creo que ya estamos al cierre del evento, ¿no? Sí, profesor, más bien muchísimas gracias, agradecemos la excelente ponencia y disertaciones tanto de usted como del magíster Oscar, la magíster Angélica Matsuda, que a través de las intervenciones nos han permitido ampliar los conocimientos adquiridos. Agradecemos también a CLEAR Latinoamérica por auspiciar este evento y agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les pedimos por favor más bien de activar sus cámaras en señal de agradecimiento a nuestros invitados para poder realizar las capturas correspondientes. Esperamos por favor unos minutos que todos los participantes puedan acompañarnos activando su cámara. Muchísimas gracias. Asimismo, bueno, también hemos compartido en el chat un enlace para que registren su participación. En caso deseen más adelante solicitar alguna constancia, ¿no? Lo vemos siempre por facultad. Muchísimas gracias, profesores. Gracias, profesor Oscar. Gracias, profesora Angélica. Gracias, profesor William. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los profesores que se encuentran presentes de las diferentes filiales que nos acompañan, tanto de Lima, Huacho, Nueva Cajamarca, Chulucanas, Atalaya. Un gusto también de poder verlos a través de las pantallas. Gracias. Muy buenas noches con todos. Y por favor, no se olviden de llenar el formulario que hemos compartido por el chat. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, William. Un gusto, Oscar. Gracias, William. Gracias, Oscar.